Como dijimos hace un rato, ¿verdad? Bienvenidos sean todos los que nos están escuchando en Mérida o en cualquier parte de aquí de Ticul también, ¿verdad? Sobre todo en Ticul. Y estamos contentos de poder llevar a cabo hoy, ¿verdad? Y predicar la palabra del Señor, que a eso nos ha llamado el Señor. Cuando conocemos su palabra, sabemos que lo que tenemos que hacer es hablar de Él, predicar de Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido, nos ha guardado, y lo menos que podemos hacer es decir de las bendiciones, las maravillas y de todo lo que hace nuestro Dios, porque tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso, un Dios que nos guarda, ¿verdad? Y que también ante cualquier enfermedad, creyéndole a Él, ¿verdad? Sabemos que Él puede levantar, Él puede hacer lo que Él quiera, lo que Él guste, a la hora que Él quiera, ¿verdad? En cuanto a la provisión, en cuanto a la necesidad, en cuanto a la salud, porque Él es el dueño de nuestras vidas, y los cristianos confiamos en Él y esperamos en Él, y lo que le podemos decir: Señor, hágase tu voluntad ante cualquier situación. Pues vamos a empezar y vamos a orar antes de ir a la palabra del Señor. Y ahí donde tú estás, por favor, te pido que te concentres, que pongas, ¿verdad?, tu pensamiento en Dios, en lo que Él tiene. Si tienes ahí tu Biblia, prepárala, tu libreta, tu lapicero, tu pluma para apuntar, porque es importante, ¿verdad?, que lo que vamos escuchando irlo poniendo en nuestra libreta para poder recurrir tal vez más adelante por algo que se necesite, y ahí tenemos los apuntes y podemos decir: pues que esto se habló, esto es lo que tengo necesidad, y recurro a mi libreta y veo lo que Dios dice y lo consulto en la palabra. Así que vamos a orar. Padre, nuevamente estamos aquí y agradecemos, Señor, el tiempo en el cual nos permites predicar esta hermosa palabra. Señor, bendice a todos los que aquí están, Señor. Me refiero en el Espíritu, porque al predicar tu palabra, yo sé que muchos están escuchando. Bendícelos, Padre, a todos los que están ahí ahorita sentados, no sé, ahí en sus hogares, escuchando esta palabra. Que tu Espíritu Santo los guíe, los ministre, que tu Espíritu Santo les hable, nos hable, Señor. Y gracias por este tiempo en el cual podemos también estar aquí, en este lugar, bendiciendo este lugar en el cual nos has permitido venir a predicar tu palabra, Señor. A ti sea la gloria y la honra, y me pongo en tus manos. Dirígeme, Espíritu Santo, que no hable lo que el hombre quiere hablar, sino lo que tú quieres que tu pueblo escuche. A ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. En estos tiempos, ¿verdad?, la vida, las situaciones, las circunstancias como que nos han hecho o nos hacen recapacitar. A los que conocemos la palabra de Dios, ¿verdad, Señor? Somos salvos, Señor. Yo pienso que sí, pero la palabra de Dios es la que nos centra y nos dice, ¿verdad?, acerca de nuestra salvación. Y también para el que no conoce la palabra, ¿verdad?, esto es lo que nos hace ver, así como un día a mí me hablaron y me dijeron de Cristo. Y yo pensé que la salvación era nada más, pues, vivir en esta tierra, creer que tenemos un Dios, ¿verdad?, porque todo el mundo cree en Dios, y la palabra también nos enseña que hasta Satanás cree en Dios. Y era lo único que, así lo teníamos contemplado, que hay un Dios nada más, y que cuando yo me muera, pues me voy con Dios. Pero la palabra nos enseña que para poder participar de esa salvación tenemos que encomendarnos, tenemos que buscar, tenemos que obedecer a Dios, y solo lo puedo conseguir o hacer por medio de su palabra, y reconociendo, ¿verdad?, a alguien que murió en la cruz del Calvario, que se llama Jesucristo, el cual nos hace partícipes de esa salvación por medio de su sangre preciosa. Y hoy es un día, ¿verdad?, para poder decirle: Señor, gracias por esa salvación, pero que esta palabra nos entre y nos muestre si en realidad estamos en esa salvación, y que busquemos la salvación. Fíjese que la palabra del Señor dice en el libro de Romanos capítulo 3, verso 24, la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 24, versículo 24. Si ya lo tienes, y si alguien que está junto a ti no tiene, y tú tienes
la palabra, compártele ahí en tu casa. Me refiero a algún familiar tuyo que esté ahí. Dice la palabra del Señor en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. O sea que la salvación es gratuita. Siendo justificados gratuitamente. ¿Justificados de qué? De nuestros pecados. Por su gracia. Cuando hablamos de gracia, es algo que no merecemos, es algo que se nos ha dado, porque en realidad, ¿quién merece ser salvo? Nadie. Pero por gracia, dice tu palabra, somos salvos, y esa gracia es Jesucristo. Y leemos, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, ¿verdad? Y redimir significa mediante su salvación, ¿verdad? O mediante su rescate, que es en Cristo Jesús. O sea, que nuestra redención y nuestra salvación solo fue por nuestro Señor Jesucristo. El único que merece ser adorado, el único que merece toda la gloria, ¿verdad? A Él le damos alabanza. Señor, gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y la palabra nos enseña que siendo justificados, fuimos justificados. ¿De qué? De nuestros delitos, de nuestros pecados, de todo lo mal que hacíamos o que hicimos antes de conocer a Cristo. Y qué bueno que si tú conoces a Cristo, ¿verdad? Ya sabes quién te justificó, y es el Señor Jesucristo. Entonces, también podemos ir, ¿verdad? Y después vamos a ir analizando un poco más esto, pero hay algo que dice el libro de Mateo aquí en los Evangelios. En el libro de Mateo 3:1, por favor. Un poco atrás. Mateo 3:1 dice aquí la palabra del Señor. Y dice arribita, predicación de Juan el Bautista. Antes de seguir, quiero decirte que le pusimos al tema: ¿soy salvo en realidad? Veamos qué dice aquí la Escritura. Dice Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista? Arrepentíos. ¿Qué se nos dice el día de hoy? Arrepintámonos, ¿sí? De esta vida, de lo mal que hemos obrado. Fíjense que Dios no puede obrar en nuestra vida si no nos hemos arrepentido, ¿verdad? Esto que vemos acá, o esto que dijo Juan, ¿verdad? Y esto que está escrito en la Escritura, dice, esto fue predicado hace más de 2000 años. Con más razón, los que vivimos en estos tiempos tenemos que arrepentirnos. Con más razón, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos. El reino de los cielos se acercó a nosotros, escucha esto, desde el día que Jesús murió en la cruz. Muchos pueden pensar, desde ahora el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó desde el día que el Señor murió en la cruz del Calvario, porque se abrió, ¿verdad?, esa puerta para que ahora podamos entrar nosotros y tener esa comunión con el Señor por medio, ¿verdad?, de esa sangre preciosa que vertió en la cruz del Calvario y que nos ha dado libertad. Tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Dice, con más razón tenemos que buscar la salvación por medio del arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Arrepentirnos. Tú puedes pensar, yo soy salvo, ¿verdad? Todos pensamos, yo soy salvo, yo ya me arrepentí, el Señor ya me perdonó, ya hice la oración de fe para los que un día han entregado su vida a Cristo. Y cuando hablamos de entregar, ¿verdad?, es que lo hemos dejado todo por seguir al Señor. Aún pensamos de esa forma. He hecho la oración de fe, o la oración para ser salvo, o estoy en una religión, la que sea, dice, yo ya soy salvo, yo estoy en una religión y eso me da el derecho de ser salvo. Pero la Escritura o la palabra nos dice otra cosa. Pero en realidad podemos hacer una pregunta: ¿has tenido una transformación? ¿Ha habido un cambio
en tu vida, en tu carácter, en tu forma de hablar? ¿Cuál es la evidencia de tu arrepentimiento o cambio de vida? Es una pregunta. ¿Hay evidencias de que has cambiado de vida? Porque podemos decir, ¿verdad? Pues yo ya acepté a Cristo, pero ¿hay evidencias de que en realidad eres un seguidor de Cristo? No por el hecho de asistir, fíjense, servir o cumplir en una iglesia, ¿sí? Los que conocemos, ¿verdad?, la palabra, podemos decir, tal vez en la diferente denominación que asistamos, pero yo sirvo, yo ahí estoy, es más, hasta predico la palabra, como puse aquí, ¿verdad? Y pensamos que eso nos da derechos, ¿verdad? Pero repito, no por el hecho de asistir o cumplir en una iglesia, eso nos hace salvo. Incluso puedes predicar y no serlo. Incluso yo hasta puedo predicar y no ser salvo, pero ¿cómo es eso? Hay evidencias en mí, hay evidencias en ti de que eres salvo. ¿Cuánta gente, verdad, acude a las iglesias y pensamos que son salvas? Y de un momento a otro dejan la iglesia y se regresan a la iglesia tradicional donde ellos asistían porque sintieron el peso tal vez de ser cristianos. Es que a mí no me dijeron que ser cristiano o aceptar a Cristo tenía que haber un cambio de vida. Yo quería seguir viviendo mi vida a como estaba yo acostumbrado. Solo pues acepté a Cristo porque yo sé, bueno, me han enseñado que Cristo es el camino al Padre. Pues sí, lo quiero o lo acepté de esa forma, pero en realidad ha habido ese cambio en ti, dentro de ti. Ha obrado el Espíritu de Dios dentro de ti, porque cuando hay un cambio de vida, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, viene un cambio de vida, un cambio radical. El que robaba ya no roba, el que tomaba ya no toma, el que fumaba deja de fumar, el que se drogaba se deja de drogar. Sabemos que no es algo fácil, no es de un día para otro que digas, es un cambio que ya se dio, ahorita acepté a Cristo y ya estuvo, ahorita ya cambié totalmente. No, es un proceso, es un cambio que lleva tal vez años, pero que en ese proceso se está viendo que hay la disposición de seguir al Señor, y ante toda la situación, ¿verdad? Tal vez podemos caer en situaciones, podemos pecar, porque no quiere decir que no pequemos, porque seguimos siendo carne, pero cuando hay un cambio en realidad en una persona que ha aceptado a Cristo, y como el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos redarguye cuando cometemos algo, o hacemos algo que sabemos que es indebido, que no está bien. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y cuando cometemos algo y sabemos que está mal, y si el Espíritu está en ti, es lo que te hace sentir, ¿verdad? Te hace sentir asqueado, lo lloras, hay dolor. Y puedes decir entre tú mismo, ¿por qué lo hice? ¿Cómo es que hablé de esa forma? ¿Por qué participé en esto? ¿Por qué agarré esto que no era mío? ¿Por qué hablé con esta persona de esta forma? Te digo, puedes estar sirviendo en una iglesia, puede ser que te congregas y no faltas en la iglesia, pero tu corazón le pertenece a Dios. La palabra de Dios es clara y nos centra. Y quiere que por medio de este mensaje nos demos cuenta y que no nos confiemos de pensar que sí lo somos, cuando a lo mejor no. Pero si tú sientes, ¿verdad?, un pesar, un dolor, por lo mal que a veces actuamos, aún conociendo la palabra, el Espíritu de Dios te redarguye y dice, Señor, perdóname, voy a cambiar, voy a tratar de no volver a hacerlo. Repito, no quiere decir que no fallemos o que no pequemos, pero que nos arrepintamos de lo mal que hacemos. Y ahí está ese proceso, y ahí está viendo el cambio que Dios está haciendo en tu vida, porque tú dices, no quiero seguir participando de lo malo, sino quiero hacer lo bueno. Incluso yo decía, predicar y no serlo. La palabra nos dice también, fíjense que hay un pasaje que comentamos mucho en las iglesias, que las hablamos, y nos hace ver en realidad nuestra condición, que a veces podemos confiar que podemos tener talentos, dones espirituales, y tú puedes decir, a mí Dios me usa en esto, me usa en lo otro, en la iglesia, pero a lo mejor tienes un corazón duro. A
lo mejor no has perdonado alguna situación. A lo mejor no eres justo con tus hermanos, con los hermanos de la fe, con la gente que no conoce a Cristo. A lo mejor eres injusta también, cuando debemos de ser justos, porque nosotros conocemos la verdad. Y no en vano cuando dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad es Cristo, esa verdad está solo aquí en la palabra y nos hace libres. ¿Por qué? Porque ya no estamos cargando ese peso o ese pecado, porque la palabra de Dios nos ha dado esa libertad y reconocemos que fallamos. Por eso somos libres. Cuando reconocemos que hemos pecado, viene una libertad en nosotros, y esa libertad solo viene por medio de Jesucristo. Yo decía, y la palabra, por eso, no confiarnos de que por más que nosotros nos sintamos tal vez seguros de que yo sí soy salvo, hubo personas que ante Jesús también fueron, y Jesús les hablaba categóricamente y les decía la verdad, tenía que hablarles. Les hablaba con amor, pero cuando tenía que decir una verdad, la tenía que decir sea quien sea, y Él no ocultaba nada. En Mateo 7:21 podemos ver eso, de que, por eso decía, pude haber hecho esto, ¿verdad? Oré por tal persona, prediqué la palabra. Y el Señor nos dice y nos da una cátedra, una enseñanza en Mateo 7:21. Dice aquí la palabra de Dios. Es más, dice arriba como texto, dice la palabra: los salvos hacen la voluntad de Dios. ¿Quién? Los salvos. Y dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuánta gente en las iglesias, ¿verdad?, dice Señor, Señor? Pero dice Señor, no todo. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Y dice, sino el que hace, hasta subrayé esa palabra, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo puedo saber cuál es la voluntad del Padre? Aquí está en la Biblia, aquí está en la palabra, aquí está en este libro santo. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Tenemos que meternos a la Escritura, tenemos que meternos a la palabra, tenemos que analizar la palabra, tenemos que profundizar para poder hacer la voluntad del Padre, porque si no, el hombre hace su voluntad. Hacemos a veces nuestra voluntad en la iglesia del Señor, y no es mi voluntad, sino la voluntad del Padre, ¿sí?, que está en los cielos. Muchos me dirán, y Jesús decía, porque son palabras del Señor, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hablamos de parte tuya, Señor? Para que vean hasta qué grado, como que le están diciendo al Señor: Señor, si yo hice lo que tú me dijiste, si yo prediqué, yo hablé, yo profeticé, porque cuando hablamos también estamos profetizando, cuando estamos hablando la palabra del Señor. ¿No profetizamos en tu nombre, Señor? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y tal vez hasta la gente atónita, todos los que veían lo que hacían estos hombres. Y tal vez Dios lo permitía, ¿verdad?, que lo hagan por las personas que iban. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. El mundo o la gente a veces se aferra a los milagros o se aferra a otras cosas, cuando lo más importante para Dios, ¿sabes qué es? Es que te salves. En tu nombre hicimos muchos milagros, le preguntan. Y entonces les declararé. El único que declara es Dios. Entonces les diré, dice el Señor: nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y pues, pero ¿cómo que eran hacedores de maldad? Pues hicieron todo eso en tu nombre. Sí, hicieron todo eso en mi nombre, pero su corazón estaba lejos de mí, porque no hacían mi voluntad, sino hacían su voluntad. Y la pregunta es esa. Y esos que dijeron esto que le dijeron esto al Señor, en realidad eran salvos. En realidad eran salvos.
No todos van a ser salvos. No creas que todos los que van a la iglesia van a ser salvos. Los que van a ser salvos, Dios lo sabe. ¿Sí? Dios sabe quiénes van a ser salvos. Y nuestro corazón, hermano, amigo que me escuchas, nuestro corazón nos puede engañar y crear una confianza de que con lo que estamos haciendo en la vida cristiana estamos bien. Y ese es el problema entonces a veces en las iglesias, que podemos estar confiados que estamos muy bien y que estamos haciendo la voluntad de Dios. Podemos estar muy confiados porque el corazón nos puede engañar, nuestro corazón nos puede engañar. La palabra dice en Jeremías 17, vamos al libro de Jeremías 17, verso 9. Todo lo tiene contemplado el Señor, todo lo tiene aquí en su palabra. Dice Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y mira hasta qué grado dice aquí el profeta Jeremías. Y perverso. O sea, que en el corazón puede haber hasta perversidad. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú sabes quién sí conoce el corazón. Y nuestro corazón lo conoce Dios. Dios sabe que todo lo que hagamos en nuestra vida, todos los días, Él sabe si es recto o no estamos haciendo lo recto delante de Dios. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, dice, para dar a cada uno según su camino. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él es el que nos da, fíjense. Él escudriña la mente, Él sabe lo que hay en nuestra mente y sabemos que para que pase a la mente primero va al corazón. Por eso cuando recibimos a Cristo lo recibimos en nuestro corazón y de ahí pasa a nuestra mente. Por eso Él sabe lo que hay. Escudriña la mente, que prueba el corazón. Y en medio de esto que estamos viviendo hoy, en medio de esta aflicción, muchos están siendo probados. ¿Quiénes al de veras aman a Dios? En otros países, ¿verdad? Mucha gente es probada. Mucha gente ha muerto por Cristo. Hoy hay gente que ha muerto por el Señor. Como dije, en otros países donde no aceptan la palabra de Dios, es gente que es muerta ¿por qué? Porque quieren que renuncien y no quieren renunciar a Cristo. Y ahí se demuestra, ¿verdad?, que hay un corazón sincero para el Señor. Sabemos que la vida cristiana no es nada fácil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Tal vez a ti te han predicado, te la enseñaron como que todo va a ser color de rosa, y no es así. La vida cristiana no es fácil. Al Padre le costó un hijo. Al Padre le costó un hijo, Jesucristo por nosotros. Y la vida cristiana, ¿verdad? Por eso decía el apóstol Pablo, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. A veces hay escasez, a veces hay muchas situaciones que se dan. Hay momentos que a lo mejor, ¿verdad?, tú que ya has aceptado a Cristo, te has sentido desamparado, triste, angustiado, enfermo. Pero ¿a quién iremos? Y solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿A quién puedo recurrir en estos momentos? En estos momentos de aflicción y de pandemia, dime, ¿a quién podemos recurrir? No sé el número exacto ahorita de cuántos muertos ha habido en todo el mundo. Y hoy, tú que me estás escuchando, dale gracias a Dios porque tienes vida. Dale gracias a Dios porque está tu familia contigo. Y a lo mejor está escuchando la palabra. Dale gracias a Dios por ese plato de comida que el Señor te ha dado hoy. Algunos, ¿verdad?, ya ha pasado hasta en las familias cristianas, a lo mejor han perdido un ser querido en esta pandemia. Pero ante todo, no han doblado sus rodillas ante Baal o ante Satanás, si lo quieres ver así.
sino han doblado sus rodillas a Jesucristo y le han dicho: Señor, en ti confío, en ti está depositada mi confianza. Y es cuando vemos entonces, ¿verdad?, en estos momentos de aflicción, quiénes en realidad son salvos. No quien quiere demostrar que es salvo. Al mundo, a la gente, no le tenemos que demostrar. Al que tenemos que amar y obedecer es a Dios. Engañoso es el corazón. Y Dios es el que escudriña todo, ¿verdad? Lo que leímos, ¿verdad? Ay, para dar a cada uno según su camino, según el fruto, y subrayé esa palabra, fruto de sus obras. Entonces podemos ver, ¿verdad? Y si hablamos de fruto, esa es la evidencia de que soy salvo o que estoy en ese proceso de cambio. Hablamos de fruto. ¿De qué fruto? De que debe haber buenos frutos en nosotros. Dice que el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos, ¿verdad? Yo creo que cuando hay un árbol que ves que no produce, ¿verdad?, pues solo está ahí puesto. Pero cuando un árbol da buenos frutos, ¿verdad?, lo cuidas, lo riegas, porque da buenos frutos, ¿sí? Entonces, estamos, ¿verdad? O si todavía, ¿verdad?, tiene poco tiempo a lo mejor que aceptaste a Jesucristo, o ya tienes tiempo, pero todavía estás en ese proceso de cambio. La Biblia nos habla también de cuáles son esos frutos que nosotros debemos de tener, y esa es una evidencia también de la salvación. ¿Por qué? Porque nos estamos siendo o viviendo en esta tierra de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, haciendo esa voluntad, y al hacer la voluntad de Dios, eso da fruto y buenos frutos. Podemos ir al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, 16, donde se habla de los frutos. Por eso te repito, ¿soy salvo en realidad? Hay buenos frutos. No como lo que dijeron, ¿verdad?, en Mateo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿verdad? Eso no habla de frutos. Gálatas 5, 16 dice aquí la palabra, y vamos a analizar esa parte. Y dice arriba, ¿verdad?, como título: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, dice la palabra, Gálatas 5, 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque sabemos, ¿verdad?, que nuestra carne siempre nos va a pedir deleite. Nuestra carne en un momento, ¿verdad?, que como por ejemplo ahorita que el tiempo está agradable, hay un poco de fresco para estar acostados, no hacer nada. Claro, diría, pues ya hace tiempo que estamos así, 2 meses o más, por lo de esta pandemia o por el coronavirus. Pero cuando no había esto, ¿verdad?, a veces deseabas tener un domingo en paz, en tu casa. Y llega el lunes, a lo mejor dices, pues hoy quiero quedarme, no quiero ir a trabajar, me siento... Quiere uno descansar. ¿Por qué? Porque el cuerpo así es, ¿no? La carne nos pide descanso, la carne nos pide que la satisfagamos en cosas que a veces no son buenas. Por eso el Señor nos decía y nos advierte: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, hay un choque, ¿verdad? Lo que la carne quiere y lo que el Espíritu quiere. La carne, ¿verdad?, siempre quiere su deleite, y hay que doblegar esa carne. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí, para que no hagáis, dice, lo que quisieres. Entonces, ante todo, ante cualquier situación y ante cualquier tentación, ¿verdad?, los que hemos entendido que es la salvación, a veces decimos, me voy a quedar, y hay una tentación y me voy a quedar y la voy a resistir, y no la puedes resistir porque eres carne. Es mejor huir, es mejor irse de ese lugar. Acuérdate que tú eres salvo. No te quedes ahí.
Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas, dice, acuérdense que nosotros también ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, que es Cristo Jesús. Y manifiestas, por eso decía yo lo del fruto, son las obras de la carne. Y tú puedes decir, pues ya me las sé. ¿Y no será que a lo mejor en alguna de estas fallamos? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Tú sabes lo que es adulterio, ¿verdad? Es tener relaciones cuando tú, ¿verdad? Tienes a tu esposa, tienes a tu esposo y no puedes tener a otra persona, no cabe otra persona, no hay tres personas, es una. O sea, son dos, perdón, en el matrimonio y no cabe otra. Y cuando hay relaciones, ¿verdad?, con otras personas que no es tu esposa es adulterio, lo sabes. Y podemos ver adulterio, ¿verdad? Fornicación, relaciones, ¿verdad?, antes también del matrimonio. A veces los novios tienen relaciones, se llama fornicación. Y la palabra nos advierte. Y fíjense que esas son las obras de la carne, como decíamos. Por eso decía Pablo, la carne es muerte. Esa carne nos puede llevar a una muerte eterna. Inmundicia, ¿verdad? Cuando buscaba, ¿verdad? Pablo llama, ¿verdad?, inmundicia. Aquí en el libro de Romanos lo podemos ver en el capítulo 1, 24. Antes que lo leamos, dice, Pablo llama inmundicia a la homosexualidad y se refiere a algo que se realiza con el cuerpo. Si hablamos de inmundicia, Romanos entonces 1:24, sin perder, ¿verdad?, lo que estamos leyendo. Dice aquí la palabra en Romanos 1:24, por lo cual también dice, hablando de la homosexualidad, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué?, sus propios cuerpos. Eso habla de inmundicia. Eso decía Pablo, ¿verdad? Y también en Romanos 6:19, hablando de esto, un poquito adelante. Romanos 6:19. Dice aquí la palabra, hablo como humano por vuestra humana, ¿qué?, debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea que si antes, ¿verdad?, nuestro cuerpo lo dimos a la inmundicia, pues ahora que somos salvos, no podemos presentar nuestros miembros, nuestros cuerpos a la inmundicia, sino para lo santo, para lo bueno, para lo que Dios nos ha llamado. Entonces, dentro de las obras de la carne podemos ver, ¿verdad?, lo que leímos ahorita, la inmundicia, ¿sí? Y también inmundicia significa o se refiere a todo tipo de suciedad, ya sea física como moral. Esa es la inmundicia. La lascivia, ¿verdad? ¿Qué es la lascivia? Es deseo sexual o la lujuria sin control. Eso es lascivia, es algo que no tiene control, algo descontrolado. Y acuérdense, por eso el cristiano, por eso el que ha aceptado a Cristo, tiene que controlar su cuerpo, porque si no, el cuerpo nos controla a nosotros. Y si vive el Espíritu de Dios en nosotros, tú puedes sentir, ¿verdad?, cuando hay algo que estás haciendo mal. El Espíritu Santo se contrista y te hace sentirlo. ¿Por qué? Por la salvación que el Señor nos ha dado y que no nos ha costado nada. Tenemos que honrar eso que Cristo ha hecho por nosotros. La lascivia, la idolatría, ¿verdad? Todas esas obras de la carne, ¿verdad? La idolatría sabemos que es cuando tú amas algo más que Dios. No es a veces como nosotros los cristianos, ¿verdad? Nos dicen que idolatras un santo o algo. Se refiere a algo que tú ames más que a Dios. Puede ser hasta un artista, un cantante. Puedes idolatrar a tu misma familia, a tus hijos, a tu esposa. ¿Por qué? Porque los pones en primer lugar. Y sabemos que tenemos que amar a Dios y por consiguiente, si tú amas a Dios, Dios se va a encargar, ¿verdad?, de nuestras familias. Dios se va a encargar de nuestra esposa, del esposo, de los hijos. No idolatrar. Hay gente que idolatra el trabajo. Es su prioridad el trabajo.
Y eso Dios lo condena. Por eso el que es salvo sabe que no puede idolatrar. No puedes poner algo en primer lugar cuando ese primer lugar ya está puesto y ese lugar lo tiene Dios. Eso es idolatría. Hechicerías, ¿verdad? Sabemos que existe el bien y el mal. Existe el mal. Muchos piensan, es que el mal no existe. Claro que existe el mal. Dios lo ha permitido. La hechicería tiene un poder, pero tiene un poder limitado, porque el poder supremo es de Dios. Y Dios permite esas cosas para también, para que nosotros también, tú tienes el libre albedrío y tú decides entre el bien y el mal. Tú decides hacer lo bueno o hacer lo malo, pero si conoces la palabra del Señor y has sido salvo, sabes que no puedes participar en lo malo, no puedes participar en hechicerías. Es más, yo se lo digo a la iglesia, para el cristiano está prohibido ir a una casa de hechiceros, de brujos. No puedes ir, lo tienes prohibido. ¿Por qué? Porque o eres de Dios o eres del diablo. ¿De quién eres? Hechicerías, ¿verdad? Enemistades, hasta eso, enemistades. Y a veces en el pueblo de Dios hay enemistades. No se lleva un hermano con una hermana por situaciones que a veces se dan en iglesias, porque no pensamos igual, pero tenemos que buscar el equilibrio, y el equilibrio solo nos puede dar la palabra de Dios. Hay enemistades, hay pleitos, celos, iras, contiendas, y a veces entre los que conocemos la palabra, y eso no nos está permitido. Tenemos errores y podemos tener tal vez un momento, tal vez de conflicto con alguien, pero tenemos que buscar la paz, tenemos que conciliar y bajarnos si tenemos que bajarnos. Está bien, hermano, está bien, hermana, mira, no por eso. Tenemos que seguir adelante. Tú amas al Señor, yo amo al Señor, ¿verdad? Y tal vez yo pienso de esa forma, pero mira, alabado sea Dios, y seguimos adelante. Hay veces problemas entre familiares. Es difícil a veces que entre familiares no haya, y sobre todo los que conocen la palabra. Y hay enemistades cuando no las debe de haber. ¿Por qué? Porque conocemos a Cristo. Yo siempre he pensado, ¿verdad?, que si tenemos algún familiar y si somos de la familia de la fe y conocemos la palabra de Dios, no podemos enemistarnos. Y si predicamos la palabra y si alabamos a Dios y si servimos a Dios, ya sea aquí o en diferentes iglesias, no podemos tener una enemistad entre familia. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios y tenemos que poner el ejemplo y de llevarnos los unos a los otros. Si lo hacemos con los extraños, ¿cuánto más con los de la familia de la fe nos tenemos que llevar? Tenemos que buscar el equilibrio y arreglar las cosas. Si tú haces tu parte y la otra persona no quiere, o un familiar no quiere, o un hermano no quiere, pero que al menos tú hagas esa parte. ¿Por qué? Porque tú tienes la salvación. ¿Por qué? Porque tú conoces la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú le sirves a Dios. Y no le podemos servir a Dios si tenemos ese tipo de situaciones. ¿Con qué cara le voy a servir a Dios cuando hay situaciones que se están entre la familia? No le puedo, nos sentiríamos mal. Y el Señor no puede aprobar. No nos puede aprobar. Así que corrijamos. Qué bueno que tenemos la vida hoy. Qué bueno que dentro de todo estás vivo. Y eso habla de una oportunidad. Y eso habla de que cuando nosotros rectificamos, quiere decir que he entendido lo que es la salvación, porque no vivo yo, sino el Espíritu de Dios que mora en mí me dice: arregla esta situación. Arregla esta situación. No puedes estar así. No puedes servir así. No lo digo la palabra. Contiendas no puede haber. Dios quiere, y si tuviéramos alguna contienda con quien sea, busquemos la paz. Busquémosla. ¿Saben qué? La venida del Señor está cerca, no sabemos cuándo. Todo lo que está sucediendo nos está avisando. Arreglémonos. Arreglemos nuestras vidas. Vale la pena seguir a Cristo. Contiendas, disensiones. ¿Qué es disensiones? Falta de acuerdo entre dos o más personas. O sea, están en desacuerdo, hay disensiones. Y eso no debe de haber, disensiones. Herejías, ¿verdad? Podemos ver aquí, herejías. ¿Qué es una herejía? Teoría o creencia religiosa que se niega al dogma establecido. Aquí hay algo establecido y es su palabra.
Cuando se habla o se predica algo que no está de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Es una herejía. Y el cristiano, el que sirve al Señor, no puede ser un hereje o andar en herejías. ¿Por qué? Porque hay algo que lo guía y esa es la palabra. Eso es lo que nos guía, hermanos, la palabra, amigo. O donde esté llegando este mensaje, que nuestra vida cambie. Si tenemos problemas con quien sea, te repito, arreglémonos. ¿Sabes por qué también está permitiendo Dios esta pandemia? Si tú lo puedes visualizar en el Espíritu, porque Dios quiere que arreglemos nuestras vidas. Porque Dios quiere que cambiemos ya nuestra forma de pensar. Si esto que está sucediendo el día de hoy no te hace cambiar, no sé qué te va a hacer cambiar. Entonces, ¿Dios lo permite? Sí, porque todo tiene un propósito de Dios. Todo en la vida tiene un propósito de Dios. Y esas son las obras de la carne, ¿verdad? Lo que leímos. Y todavía dice acá, herejías, envidias. ¿Será que puede haber envidias en el pueblo de Dios? ¿Será que puede haber envidias entre los que acuden a una iglesia? Se da. Envidias. ¿Qué más dice la palabra? Homicidios. Borracheras. Borracheras, Dios mío. A veces pensamos que una persona que toma o un borracho, ¿verdad? Tristemente, cuando a veces alguien muere hasta por una borrachera y no conoce al Señor, le hacen, ¿verdad?, sus servicios fúnebres y la gente a veces te dice, ya se fue con Dios. Pero Dios condena a las borracheras. No lo digo yo, lo dice su palabra. ¿Por qué? Porque es una obra de la carne. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a Cristo y lo acepta, tú ya no puedes andar en borracheras. Lo hiciste algún tiempo y todo esto que leímos lo pudimos haber hecho en un tiempo. Algo de lo que ahí está, algo nos toca y lo hicimos. Pero si ahora estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, y hay una versión que dice van pasando. Ahora todas son hechas nuevas. Te repito, no es de un día para otro, es un proceso. Pero es un proceso que con la mano del Señor lo vas a lograr. Alabado el nombre de Cristo. Dice, borracheras, orgías, imagínate, y cosas semejantes a estas. O sea, todavía hay otras cosas que se pueden agregar semejantes, acerca de las cuales dice, os amonesto. Se los digo, os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque los que lo practican no son salvos. Ahora, ¿cuánta gente ha practicado esto y se ha arrepentido y ha reconocido a Cristo y ha dejado esa vida pasada y hoy le sirve al Señor? Y hoy le sirve al Señor. ¿Cuánta gente hay así? ¿Por qué? Porque han entendido el mensaje del Señor. Déjate guiar por el Señor. Ahora, cuando hablamos, pero más el fruto, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Entonces ahí vamos viendo, ¿verdad?, que cuando una persona es salva, vemos que en esa persona, ¿qué hay? Estamos hablando también, pues, del amor de Dios, ¿verdad? No cualquier tipo de amor, ¿sí? Dice aquí, más el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es amor. El Espíritu de Dios nos ama. ¿Y sabes qué? Nos ama celosamente. Es amor, es gozo. ¿Cómo me voy a gozar en medio de esta situación? Es gozo. Gózate en tu Hacedor, gózate en tu Señor en estos momentos. Es gozo. Por eso a veces el mundo no puede entender por qué nosotros nos podemos gozar en este momento. Nos gozamos porque no vivimos nosotros, sino el que vive en nosotros nos lleva a ese gozo, a esa confianza, gozo, paz. ¿Cuál paz? No la paz que me da el mundo, sino la paz que solo Dios nos puede dar. No tengo dinero, tengo paz. Estoy enfermo, tengo paz. Se fue un ser querido, tengo paz.
¿Cómo puedes tener paz? Es que es una paz sobrenatural. Es una paz que el mundo no puede entender. Y cuando hablamos del mundo, el que no conoce a Dios. Por eso dice la palabra: y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es esa paz que la palabra habla. Paciencia. Si antes éramos impacientes, uno de los frutos del Espíritu que habla cuando una persona tiene estos frutos y ves que hay un cambio, es porque la salvación está en él. Y hay un cambio de vida. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla. Paz, paciencia. Si antes eras impaciente, sé paciente. Espera en Dios. Benignidad. Esta palabra, ¿verdad?, benignidad, está íntimamente relacionado con la bondad. En términos bíblicos, es aquella persona que con el bien en su corazón obra en consecuencia. O sea, cualquier, ¿verdad?, o situación que se presenta, Él siempre va a obrar para bien. Ni le duele actuar bien, ni le duele ayudar a alguien. Es una persona benigna, que ayuda, que se duele, ¿verdad?, si alguien también padece. Y trata de ver de qué forma puedo ayudar. Y también dice aquí la palabra benignidad, bondad, una persona bondadosa. Frutos del Espíritu. Fe. ¿Cuál fe? El mundo dice que tiene fe. Y siempre les he dicho y vuelvo a decir, la fe que la palabra de Dios nos habla hoy es la fe que solo puede venir por su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la única forma, lo he dicho, que puedas tener fe, es conociendo la palabra del Señor, ¿verdad? Fe, mansedumbre, ¿verdad? Mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. ¿Escuchaste? ¿Qué es la mansedumbre? Es la virtud que modera la ira. La mansedumbre, ¿verdad? Cuando en un momento, ¿verdad?, de tensión, en un momento, ¿verdad?, en que a lo mejor eres afligido, alguien te está insultando, te quiere sacar de tus casillas. Pero como el Señor nos habla de mansedumbre, trata uno, no tú, porque si fueras tú mismo, creo quién sabe qué harías. Pero como el Espíritu de Dios que te selló desde el momento que lo aceptaste como tu único y suficiente Salvador, esa mansedumbre te hace actuar, ¿verdad? Y buscar, ¿verdad? No buscar cómo agraviar, sino buscar la forma de arreglar una situación por medio de un espíritu manso, la mansedumbre. Y cuando hay ira y hay mansedumbre, ¿verdad?, se puede lograr también la paz. Hay otro de los frutos del Espíritu, la templanza. Cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación, ¿verdad? Una persona dice que tiene temple. Parece un poco, ¿verdad?, lo que es mansedumbre. Que tiene templanza, que no actúa, ¿verdad?, ante cualquier situación. Tiene la forma de actuar, ¿verdad?, no buscando el conflicto. Entonces tenemos que buscar, hermanos, amigos, tenemos que buscar, ¿verdad?, la paz del Señor. Tenemos que buscar esa santidad. Y cuando hablamos de santidad, tal vez muchos dicen, pero ¿cómo? Es que el que es salvo busca la santidad. Y la palabra dice en Hebreos 12:14, ¿verdad?, si lo quieres leer, que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, está en ese, llámale proceso de salvación o la salvación, ¿sí? Proceso, ¿por qué? Porque no es, como dije, no es de un día para otro. Ya acepté a Cristo, ya estuvo, ya todo se arregló. No, ahora viene un proceso en tu vida, un proceso de cambio. Van a venir las aflicciones, van a venir las pruebas en tu vida.
Vas a ser tentado, vas a ser provocado. Y cuando escuchas la palabra y te vas allí en Hebreos y dice, cuando tienes una situación y te acuerdas de esa palabra que te dije ahorita, Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor, dices, Dios mío, ayúdame. Yo quiero caminar en esa santidad. Yo quiero buscarte, Señor. Podemos ver también en 2 de Timoteo que Dios nos ha llamado, iglesia. Dios te ha llamado. Hoy estás escuchando la palabra, Dios te ha llamado. Ahí donde estés. 2 de Timoteo 1:9, por favor. Dice aquí la palabra: conociendo, primera, perdón, me equivoqué. Es segunda, yo estaba en primera. 2 de Timoteo 1:9 dice aquí la palabra: quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Sí, porque si fuera por nuestras obras la salvación a Dios no la podemos adquirir. A veces pensamos y vemos, ay, qué persona tan buena. No, este sí era un buen hombre, esta era una buena mujer. Pero nuestras obras son malas. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces entiende esto: Dios me llamó antes de que yo naciera. Dios te ha llamado. Antes de que tú nacieras, Dios te llamó. ¿Sí? Y eso es para darle gracias a Dios. Y Él nos ha dado la salvación. ¿De qué forma puedo ser salvo? A veces pensamos, bueno, repite la oración de fe y con eso eres salvo. Ahí empieza el proceso. ¿Sí? Ahí empieza el proceso. Y el tiempo en el cual tú vivas aquí en la tierra, ¿verdad? Vas a estar en ese proceso. Y en ese tiempo, ¿verdad?, que tú vivas, vamos a ir entendiendo lo que es la salvación. Tenemos que buscar a Dios, ¿sí? Solo quiero mencionar que la salvación es, como dijimos, por gracia. Acabamos de leer. Y solo es por medio de Cristo. Y para ser salvos necesitamos que nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Por eso decía yo al principio, no nos confiemos de que ya estamos o pertenecemos a una iglesia, para que tú quieras ir y ya tengo la salvación. Y mucha gente así piensa, pero qué bueno que la palabra tiene pasajes en los cuales nos hace ver, ¿verdad?, si en realidad estamos en esa salvación. En el libro de Juan, siempre en los evangelios, por favor, Juan 3. Juan 3:1, por favor. Aquí nos habla la palabra, ¿verdad?, acerca de un hombre, de Nicodemo. Vamos a leerlo y después lo explicamos. Dice aquí la palabra, Juan 3:1, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y hasta subrayé, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo podía hablarle a Jesús, ¿verdad?, y tal vez de una forma endulzándole. Pero Jesús, como no se dejaba intimidar, ni dejaba que le hablen, ¿verdad?, o que lo quieran hacer sentir como algo más. Cuando Él era, o Él es, ¿verdad?, Él es nuestro Dios. Él siempre tenía una palabra, ¿verdad?, para alguien tal vez que le quería endulzar el corazón. Por eso le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, ha entrado la salvación a nuestras vidas, tenemos que nacer de nuevo.
Y vemos aquí el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Verdad? Le vuelve a decir el Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros, ¿verdad?, nacemos en la carne. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario tener a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador y aceptarlo como el único que nos puede salvar. Ese es el nuevo nacimiento. Dejar el viejo nacimiento que tuvimos por nuestras madres, ¿verdad? No conocíamos la palabra, pero conocemos a Cristo. Ahora viene el nuevo nacimiento. Ahora vamos a nacer de nuevo. Pero ya, ¿verdad?, con un espíritu, una actitud de arrepentimiento. Lo que es nacer, el 7. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Le pregunta al Señor: ¿de qué forma se puede lograr esto? ¿De qué forma se puede nacer de nuevo? No entendía Nicodemo lo que le quería decir Jesús. Respondiendo Jesús y le dijo, aquí está la palabra, vean cómo le contesta: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú el que enseña? ¿Eres tú el que habla acerca de la ley y no puedes entender esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, le dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice la palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabras que le da a Nicodemo, palabras que él debería de saber, ¿verdad? Por eso vemos que la sabiduría de Dios es tremenda, que el hombre está limitado, el hombre no puede ir más allá, hay cosas que no vamos a entender y nunca las vamos a lograr entender, porque nuestra mente, ¿verdad?, tiene un fin, es finita. La mente de Dios es infinita. Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Un fariseo, grupo de judíos que se oponían a Jesús en su ministerio. Fue un líder de los judíos, miembro del Sanedrín, que era el cuerpo gobernante de los judíos. Ese era Nicodemo. No era cualquier persona. Ese es el órgano que, dice, en última instancia condenó a Jesús, el Sanedrín, cuando Jesús fue presentado y después iba a ser crucificado. Pero aún así tenían que acudir aquí a Pilato para aprobar su sentencia. O sea que dentro de todo podía actuar el Sanedrín, pero tenía un límite y que tenía que tener, ¿verdad?, la anuencia de Pilato para poder llevar a Jesús a la cruz, ¿sí? Para aprobar su sentencia, dice, ya que la pena de muerte estaba más allá de la jurisdicción en virtud de la ley romana. Y podemos ver aquí a Nicodemo. Aquí en Juan 19, 39, ya casi nos falta poco para concluir. Aquí en Juan 19, hablando un poco más de Nicodemo. ¿A qué voy? De que Nicodemo, dentro de todo, ¿verdad?, conocía la ley, estaba en el Sanedrín, pero como digo, era limitado lo que él sabía cuando se topa con Jesús. Pero nos da a entender la palabra que dentro de todo Nicodemo hubo un cambio hubo un cambio en él, que al toparse con Jesús, ¿verdad?, aunque se presume que, dice, como él fue a presentarse con Jesús de noche, tal vez no quería que los demás lo vieran, no tenía miedo de que lo mataran, pero como él había escuchado de Jesús, había algo, ¿verdad?, que estaba dentro de él, que tal vez él quería corroborar. ¿Quién es este Jesús? ¿Y cómo es Dios, verdad? Permitió que su hijo se presente ante él. Y decía yo aquí en Juan 19, por favor.
Juan 19, 39, hablando un poquito más de Nicodemo, y que se presume, ¿verdad?, que él también se salvó. También Nicodemo dice, ya después, cuando Jesús es sepultado, Juan 19, 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, en especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Pues aquí se une Nicodemo con Jesús de Arimatea y preparan esto para poder, ¿verdad?, meter a Jesús ya en su tumba. Y tal vez ya Nicodemo ya se le había quitado el temor, el miedo que a lo mejor tuvo, por eso le costaba tal vez o presentarse de día ante el Señor, porque sabía que también lo podían matar. Y aquí lo que da a entender que de alguna forma Nicodemo, con todo lo que vio, con todo lo que escuchó, y también dice, se presume que Nicodemo, ¿verdad?, estuvo también en ese momento en el Sanedrín, cuando Jesús, ¿verdad?, iba a ser crucificado. O sea, ante la sentencia, ante todo lo que se estaba diciendo o acordando para que Jesús fuera muerto. Y se presume que entonces él nació de nuevo. Volvemos entonces aquí es hablando de Nicodemo un poco nada más para que veamos o entendamos que una persona, ¿verdad?, puede cambiar, una persona puede aceptar a Cristo. Así como hoy tú estás escuchando la palabra tal vez por primera vez, tú puedes entregar tu corazón al Señor. Y yo siempre he puesto de ejemplo, había, ¿verdad?, en el momento de la cruz, cuando habían dos ladrones, uno a su izquierda y uno a su derecha, se lo predico a la iglesia. Y uno de los, dice que ladrones los injuriaba al Señor. Si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros. Y había otro que estaba a su lado y le dijo, ni en tu agonía tienes temor a Dios. Este hombre, ¿verdad?, él no ha hecho nada. Nosotros estamos aquí, merecemos estar aquí por lo que hemos hecho, parafraseando. Y se voltea el Señor y dice, o le dice, primero ese ladrón o ese asesino o ese violador, no sabemos exactamente qué es lo que hacía, pero estaba condenado a muerte. Ni aún, ¿verdad?, le dice, no, ni aún, Señor, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. Podemos ver que el Señor lo que quiere es que tengas un corazón arrepentido. Señor, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. ¿Sabes qué? Él en ningún momento dijo, Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Él en ningún momento fue bautizado. No hizo nada lo que nos enseñan en la iglesia. Pero hay algo muy importante que el Señor ve en cada uno de nosotros, y ese es el corazón. Y es lo que vio en ese momento, en ese hombre. Uno a su izquierda lo injuriaba y el otro le decía, Señor, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. Y el Señor le dijo, te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo llevó. Y decía, qué fácil para él, ¿verdad? Muchos pueden pensar, qué fácil. Pues no era nada fácil, lo estaba matando también y estaba sufriendo en ese momento y estaba siendo crucificado junto con Jesús. Pero como se arrepintió, eso es lo que le valió para que el Señor se lo lleve. ¿Te das cuenta que cuando hablamos de salvación, está hablando de arrepentimiento? Está hablando de arrepentimiento, entonces nos está diciendo la palabra hoy, arrepintámonos. Y si nosotros acudimos a una iglesia evangélica, cristiana, puedes estar muy confiado y decir, pues yo sirvo en la iglesia y yo estoy bien. Arrepiéntete. Arrepintámonos, no nos confiemos. Porque la salvación el Señor ya nos las dio en la cruz del Calvario. Y hoy es un día en el cual tú le puedes decir, Señor, me arrepiento, como dijo aquel hombre, y te acepto, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. A ti sea la gloria, y a ti sea la honra,
Juan 3:16 dice aquí la palabra. Juan 3:16. Porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan 14:6, cierro con esto. Juan 14:6 dice aquí la palabra. Jesús les dijo, ¿verdad? Cuando Jesús dice que prometió que iba a volver. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Así que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si hoy, ¿verdad? Ahí donde tú estás y nunca le has entregado tu corazón a Cristo, hoy es el momento en que tú le puedes decir, Señor, reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. Así, Señor, como tuviste misericordia del que estaba a tu lado, ahí en la cruz del Calvario, por favor, Señor, ten misericordia de mí, porque soy un vil pecador. He hecho lo malo, he sido deshonesto, he sido ladrón, he sido homicida, he sido violador, he sido lo peor, he sido lo más vil. Y hoy me arrepiento de todo eso. Y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Padre, tú eres mi único Dios y mi único Señor. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Acuérdate, la salvación solo viene por Jesús. A Él sea la gloria y a Él sea la honra de los siglos de los siglos. Solo voy a hacer una última oración y poner en las manos de esta palabra. Y si alguien, ¿verdad?, está enfermo, si alguien tiene alguna situación, pedirle a Dios que Él nos guíe, que Él nos perdone y que Él nos sane de cualquier situación que se presente. Vamos a ver. Padre Celestial, yo te doy gracias que en esta tarde me has permitido hablar tu palabra y predicar, Señor, acerca de la salvación. Y nos hacíamos esa pregunta, ¿soy salvo en realidad? Y creo que tu palabra nos ha contestado acerca de la salvación y nos ha hecho pensar o reflexionar si a de veras somos salvos. Y qué bueno que tu palabra nos corrige y tu palabra nos redarguye. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual nos has bendecido y que tu Espíritu Santo nos guíe. Y si alguien, Señor, te ha aceptado como su Salvador y como su Señor, lo bendecimos desde este lugar, y a ti sea la gloria, y a ti sea la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Te damos las gracias, Señor. Amén.